¿Y si todo lo que creía sobre la realidad fuera apenas una verdad incompleta? ¿Y si en las arenas del antiguo Egipto se ocultara una figura olvidada, poseedora de la clave de la inmortalidad, de los misterios de la conciencia y de la auténtica naturaleza del universo? Ese nombre era Thoth. No solo un dios, no solo un mito, sino una fuerza que trascendía el tiempo. Un guardián de saberes tan poderosos que se decía que podían desafiar a la propia muerte. Su huella se extiende en las escuelas de misterio, en los cimientos del hermetismo y en las corrientes ocultas que aún hoy inspiran a la espiritualidad moderna. Sin embargo, su sabiduría jamás fue pensada para las multitudes. Sus secretos más sagrados, las leyes que rigen la existencia, la ascensión y la verdadera esencia de la realidad, fueron cuidadosamente sellados, cubiertos por capas de mito, distorsión y ocultamiento intencional. ¿Por qué? ¿Quién gana manteniendo a la humanidad en la oscuridad? Y lo más inquietante, ¿qué ocurrirá cuando aquello que fue perdido finalmente sea recuperado? Para comprender el misterio de Thoth, debemos regresar al origen, al nacimiento de un dios como ningún otro. En el vasto panteón de las antiguas divinidades, pocos lograron destacar como él. Thoth no era simplemente una deidad ni un mito más. Era una fuerza de la naturaleza, un arquitecto cósmico que moldeaba los cimientos del conocimiento, del tiempo y de la realidad misma. En la mitología egipcia era conocido como Yehuti, el escriba divino, el que medía los cielos, registraba las acciones de dioses y hombres, y custodiaba las llaves de las fuerzas invisibles que sostienen la existencia. Era la mente que mantenía el equilibrio del universo, el creador del lenguaje, el maestro de la sabiduría y el guardián del conocimiento oculto. Pero su papel no se limitaba al antiguo Egipto. Su influencia atravesaba épocas y culturas, reapareciendo bajo distintos nombres, siempre guiando, siempre observando. A diferencia de otros dioses, atrapados en los mitos de sus pueblos, Thoth era atemporal. Se decía que estuvo presente en el mismo amanecer de la creación, testigo del surgimiento del cosmos. Los egipcios creían que sin él, el mundo se precipitaría en el caos, pues el tejido de la realidad dependía de su presencia. No era solo un dios, era la mente del universo, el bibliotecario cósmico que preservaba el orden en un mundo levantado sobre la dualidad. Su sabiduría era inigualable y su conocimiento, lejos de ser teórico, tenía el poder de reconfigurar la realidad misma. Thoth solía ser representado como una deidad con cabeza de ibis, símbolo del intelecto y de la capacidad de conectar con lo divino. El ibis, célebre por su aguda observación, encarnaba la claridad, la precisión y la búsqueda incansable de verdades ocultas. En otras representaciones, aparecía como un babuino, criatura igualmente sagrada, vinculada a la sabiduría, los ciclos lunares y el conocimiento esotérico. Pero su imagen, aunque inmortalizada en jeroglíficos y estatuas, iba mucho más allá del arte egipcio. Sus enseñanzas no estaban destinadas a todos. Los antiguos creían que su conocimiento era tan poderoso que debía preservarse para aquellos verdaderamente preparados. Se decía que Thoth había inscrito los secretos más profundos de la existencia en textos sagrados, libros capaces de otorgar una sabiduría inimaginable o, en manos de los indignos, conducir a la locura. Estos escritos, conocidos como los libros de Thoth, contenían, según la tradición, el tejido mismo de la realidad, los misterios de la vida, la muerte y los senderos hacia la ascensión. Por ello, fueron ocultados, enterrados y sellados, lejos del alcance del mal uso. Con el paso de los siglos, mientras imperios surgían y caían, la sabiduría de Thoth
nunca se extinguió. Se filtró en las escuelas de misterio egipcias, donde solo los iniciados recibían fragmentos de su legado. Más tarde, en Grecia, fue sincretizado con Hermes, dando origen a Hermes Trismegisto, Hermes 3 veces grande, el mítico autor del Corpus Hermeticum. Esta conexión no era casual. Ambos eran vistos como mensajeros divinos, capaces de moverse entre lo físico y lo espiritual, revelando verdades cósmicas a los buscadores dignos. Incluso el Kybalión, inspirado en la filosofía hermética, refleja principios atribuidos a Thoth, reforzando la visión de un universo gobernado por leyes inmutables y ocultas. Pero ¿y si las verdades más profundas, aquellas demasiado poderosas para ser escritas, aún permanecen ocultas? ¿Y si los secretos de Thoth no pueden revelarse por completo en espacios públicos y solo se manifiestan a quienes los buscan en los lugares adecuados? Algunos conocimientos son tan vastos, tan peligrosos, que nunca fueron pensados para ser compartidos abiertamente. Thoth no fue únicamente un escriba, un historiador o un dios sabio. Era una fuerza que trascendía el tiempo mismo. Su nombre pudo cambiar a lo largo de los siglos, pero su mensaje permaneció inmutable. El conocimiento es poder, y no todo poder está destinado a ser entregado libremente. Sus enseñanzas, codificadas en textos sagrados y tradiciones ocultas, apuntaban a una realidad más profunda, donde la conciencia no era un simple estado de percepción, sino una fuerza activa capaz de moldear el mundo que nos rodea. ¿Qué comprendió realmente Thoth acerca de la mente, el universo y la naturaleza de la existencia? Y lo más inquietante, ¿por qué quienes buscan su sabiduría siempre terminan descubriendo más de lo que esperaban? Para responder estas preguntas, debemos volver la mirada hacia el mayor de los enigmas: las legendarias tablas esmeraldas. Para algunos no son más que un mito, para otros contienen los secretos mismos de la ascensión. Sea cual sea la verdad, lo escrito en ellas tiene el poder de quebrar todo lo que creías saber. No eran textos comunes. Se decía que eran escritos directos de Thoth, grabados hace miles de años, mucho antes de la historia registrada. Pero a diferencia de otros manuscritos antiguos, se creía que eran indestructibles, inmunes al paso del tiempo, intactos ante la decadencia, sobrevivientes eternos como si hubieran sido creados para jamás desaparecer. Las leyendas cuentan que Thoth, poseedor de un conocimiento que excedía la comprensión humana, las grabó en un material desconocido, algo más allá del metal y más allá de la piedra, irrompible y eterno. Estas inscripciones, según se creía, fueron creadas para preservar las verdades últimas, los misterios de la vida, de la muerte y de la ascensión misma. Pero su poder no estaba destinado a todos. Thoth comprendía que el conocimiento, en manos equivocadas, no traería iluminación sino destrucción. Por eso las tablas fueron ocultadas, selladas en lugares secretos, enterradas bajo las arenas del tiempo, aguardando a que solo los verdaderamente dignos pudieran encontrarlas. Pero ¿qué revelan en realidad estas inscripciones ancestrales? Sus palabras hablan de leyes cósmicas, de fuerzas invisibles que gobiernan todas las cosas, y del poder oculto en la mente para moldear y controlar la realidad. No se limitan a la metáfora. Describen los principios fundamentales del universo, leyes que resuenan con el hermetismo, la alquimia e incluso con descubrimientos que la física cuántica apenas comienza a vislumbrar. Entre estos principios aparece una sentencia célebre: como arriba, así abajo; como dentro, así fuera. Una frase sencilla, pero que encierra la estructura misma de la existencia. Afirma que el macrocosmos y el microcosmos son reflejos uno del otro,
que el universo no está separado de nosotros, sino que responde a los pensamientos que albergamos en nuestro interior. Y las tablas no se detienen allí. Revelan que el tiempo es una ilusión, que pasado, presente y futuro coexisten, y que quienes dominan estas leyes ocultas pueden escapar de los límites del tiempo. Hablan también del viaje del alma, de la conciencia que atraviesa la muerte y del tránsito del ser mortal hacia un estado superior de existencia más allá de lo físico. Algunos sostienen que en ese conocimiento yace la raíz de todas las enseñanzas místicas, desde los secretos de las pirámides de Egipto hasta la alquimia medieval, pasando por los estudios modernos de energía, vibración y frecuencia. Podría ser que Thoth no solo transmitió sabiduría, sino un verdadero plan para la evolución de la humanidad. Sin embargo, pese al poder que encierran, la historia oficial apenas concede importancia a las tablas esmeraldas. Son desechadas como mito, como simple leyenda, como textos simbólicos sin valor real. Pero surge la pregunta inevitable: ¿por qué? ¿Quién obtiene ventaja al mantener este conocimiento enterrado en el olvido? A lo largo de los siglos, quienes detentaron el poder siempre temieron a aquellos capaces de pensar por sí mismos. Si las tablas fueran comprendidas en toda su magnitud, derrumbarían la ilusión de que somos seres limitados, atados a las restricciones de este mundo. Revelan que somos mucho más, infinitamente más, de lo que se nos ha hecho creer. Y aquí el misterio se vuelve aún más inquietante. Algunos relatos sostienen que las tablas esmeraldas jamás se perdieron, que han sido custodiadas por sociedades secretas, escuelas de misterio y élites poderosas durante siglos. Se dice que su conocimiento fue usado de formas que el mundo nunca debió conocer. Podría ser que los secretos de la manifestación, del control energético y de la conciencia divina han estado siempre frente a nosotros, disfrazados en fragmentos de filosofías dispersas, esperando a que alguien los reconstruya. Y si esa verdad finalmente emergiera, ¿qué destino le aguardaría a la humanidad? Una cosa es segura: Thoth nunca dejó sus enseñanzas al azar, ni permitió que fueran olvidadas. Se aseguró de que la sabiduría de las tablas perdurara, no solo en su forma física, sino también grabada en el propio tejido de la realidad. Aquellos que buscan conocimiento, que cuestionan la naturaleza de la existencia y se atreven a mirar más allá del velo de la ilusión, inevitablemente serán atraídos hacia estas verdades. Es como si una fuerza invisible llamara a quienes están listos, guiándolos una y otra vez hacia el mismo misterio. Pero la pregunta sigue en pie: ¿estás preparado para ver más allá de la ilusión? Porque una vez que lo hagas, no habrá regreso posible. Y si las tablas esmeraldas realmente contienen las llaves de la conciencia, ¿qué revela eso sobre su creador? ¿Qué comprendió Thoth sobre la mente, el pensamiento y el poder oculto de la conciencia misma? Para responder a ese enigma, debemos adentrarnos en la mayor revelación de todas: el dominio de Thoth sobre la conciencia. Sus enseñanzas no solo describían leyes ocultas del universo, señalaban hacia un cosmos mucho más misterioso de lo que jamás podríamos imaginar. Si las tablas esmeraldas encierran esas verdades, entonces Thoth debió comprender algo que va mucho más allá de lo que la historia oficial se atrevió a registrar. No era únicamente un dios de la escritura o de la sabiduría. Era el arquitecto de la conciencia misma. Los antiguos no lo veneraban solo como escriba divino, sino como un maestro de la realidad, alguien que conocía el tejido íntimo de la existencia y sabía cómo moldearlo. Pero surge la pregunta inevitable: ¿qué fue lo que realmente entendió Thoth? ¿Qué conocimiento poseía que con el tiempo fue fragmentado, ocultado o deliberadamente descartado? Tal vez la respuesta no se encuentre en los mitos,
sino en la propia naturaleza de la conciencia. A lo largo de la historia, místicos, filósofos y científicos han intentado descifrar qué es, en verdad, la conciencia. ¿De dónde surge? ¿Es simplemente un producto del cerebro o se trata de algo mucho más vasto, independiente de la forma física? La ciencia moderna insiste en reducirla a actividad neurológica, pero las enseñanzas de Todd apuntan hacia una visión radicalmente distinta. Para él, la conciencia no estaba confinada a la mente. Era la fuerza fundamental detrás de toda la realidad. El universo no era un escenario que contemplamos de manera pasiva, sino un campo maleable que respondía a las vibraciones de nuestros pensamientos e intenciones. Según su sabiduría, cada acción de la mente no solo interpreta la existencia, la modela. Todd describía un universo compuesto por múltiples planos, cada uno regido por sus propias leyes, todos entrelazados a través del poder de la mente. Una visión inquietantemente cercana a lo que la física cuántica apenas comienza a vislumbrar. Que la realidad, en su nivel más profundo, se comporta como un campo energético en el que la observación afecta la materia y donde la conciencia podría ser la variable oculta que da forma al mundo material. Si esto es cierto, entonces nuestra visión de la realidad está incompleta. No somos simples seres físicos moviéndonos dentro de un universo fijo. Somos participantes activos, creadores, coautores de la existencia misma. Una de las revelaciones más desconcertantes de Todd fue la ilusión del tiempo. Para él, no era lineal ni avanzaba del pasado hacia el futuro, sino algo cíclico, estratificado, capaz de doblarse y ser atravesado. Y si el tiempo no es lo que creemos, ¿qué significa eso para la memoria, para el destino, para la propia estructura de la realidad? Las tablas esmeraldas hablan de los salones de Amenti, un plano místico donde el tiempo colapsa y donde pasado, presente y futuro coexisten en simultáneo. Este concepto guarda una sorprendente afinidad con la idea de los registros akáshicos, un archivo etéreo de todo lo que ha sido, es y será. ¿Podría ser que Todd tuvo acceso a este conocimiento? ¿Comprendió cómo escapar de los límites del tiempo y observar la realidad desde un punto de vista más allá de lo humano? Las enseñanzas de Todd también abordaban la naturaleza de la vibración, un principio repetido por innumerables tradiciones espirituales a lo largo de los siglos. Todo en la existencia vibra: la energía, la materia y hasta el pensamiento. La diferencia entre lo físico y lo no físico no es más que una cuestión de frecuencia. Quienes logran comprender esto y afinar su conciencia hacia vibraciones más elevadas acceden a realidades que trascienden lo físico, reinos más allá de los sentidos ordinarios. Por ello, los antiguos no veían a Todd únicamente como un dios, sino como un puente entre mundos, un ser capaz de navegar las dimensiones ocultas de la existencia. Y si la conciencia es la clave para moldear la realidad, surge una pregunta perturbadora. ¿Por qué este conocimiento no se enseña abiertamente? La respuesta es tan inquietante como clara. Una humanidad consciente de su propio poder sería imposible de controlar. Si supieras, si realmente supieras, que tus pensamientos moldean tu experiencia y que tu mente no está limitada por las cadenas impuestas, ¿aceptarías el mundo tal como es o comenzarías a reconfigurarlo? Este es el conocimiento que a lo largo del tiempo ha sido ocultado, diluido y apartado deliberadamente de las masas. Es la razón por la que los textos espirituales fueron reescritos, por la que lo místico fue degradado a simple mito y por la que quienes osan buscar la verdad terminan siendo ridiculizados. Sin embargo, pese a todos los intentos de supresión, la sabiduría de Todd jamás se extinguió. Sobrevivió disfrazada en símbolos, preservada en sociedades secretas y transmitida en susurros
entre aquellos que lograron vislumbrar más allá del velo de la ilusión. Y hoy, para quienes se encuentran preparados, ese conocimiento permanece intacto, aguardando el momento en que alguien lo escuche y finalmente lo comprenda. El entendimiento de Todd sobre la conciencia no se detenía en el pensamiento o en la vibración. También revelaba algo aún más inquietante: la idea de que la muerte misma es una ilusión. Si la conciencia es eterna, ¿qué ocurre entonces cuando dejamos este mundo físico? ¿Acaso la sabiduría de Todd se extendía más allá de la vida, más allá de los límites de lo que consideramos posible? La respuesta a esa pregunta podría transformar por completo nuestra visión de la existencia. Porque si Todd dominaba los secretos de la conciencia, del tiempo y de la estructura oculta de la realidad, surge la duda más profunda de todas. ¿Acaso murió alguna vez? ¿O descubrió el secreto definitivo, el poder de trascender la muerte y existir más allá de los límites de la forma física? Durante siglos, las tradiciones esotéricas han sostenido un secreto fascinante. Todd nunca dejó de existir. En lugar de desaparecer, habría continuado caminando entre los hombres, reencarnando a lo largo de la historia bajo distintos nombres y adoptando diversas formas, siempre regresando cuando su sabiduría era más necesaria. En el mito egipcio, Todd era representado como un ser inmortal, un testigo del amanecer de la creación, destinado a perdurar incluso más allá del fin del tiempo. A diferencia de otros dioses, no debía su divinidad al linaje ni a la adoración de los fieles. Se decía que había sido autocreado, una fuerza surgida desde un plano más allá del mundo material. Las leyendas afirman que registró todo el conocimiento, no solo el de los dioses, sino también el del pasado, el presente y el futuro de la humanidad. En las antiguas escuelas de misterio, se transmitía que había perfeccionado la habilidad de abandonar su cuerpo a voluntad, viajar entre dimensiones y regresar en nuevas encarnaciones, siempre portando fragmentos de su sabiduría anterior. Una de las identidades más célebres asociadas a Todd es la de Hermes Trismegisto, el sabio legendario de la tradición hermética. Cuando los griegos entraron en contacto con la sabiduría egipcia, no tardaron en notar las similitudes entre Todd y su propio dios Hermes, mensajero de los dioses, guía de almas y maestro del conocimiento oculto. Sin embargo, Hermes Trismegisto no fue considerado únicamente una deidad. Para muchos, fue un hombre iluminado, un sabio que escribió textos filosóficos y místicos de enorme influencia, entre ellos el Corpus Hermeticum, obra que cimentó las bases de la alquimia, la astrología y la geometría sagrada. Para los herméticos, Hermes no era otro que Todd renacido, continuando su misión divina bajo un nuevo nombre y en una nueva era. Pero Hermes Trismegisto fue solo una de sus posibles manifestaciones. Diversas tradiciones afirman que las reencarnaciones de Todd se desplegaron a lo largo de múltiples civilizaciones, apareciendo como grandes maestros, visionarios y filósofos. Su huella se percibe en las leyendas de Enoc, el patriarca bíblico que ascendió a los cielos sin conocer la muerte, en las enseñanzas de Pitágoras, cuya visión matemática reflejaba la geometría sagrada de los templos egipcios, e incluso en los misteriosos maestros ascendidos de las antiguas escuelas iniciáticas, cuyas doctrinas resuenan con ecos de la sabiduría primordial de Todd. Y si las mentes más brillantes de la historia no solo hubieran sido inspiradas por las enseñanzas de Todd, sino que en realidad hubieran sido él mismo, regresando una y otra vez para guiar a la humanidad. Si esta hipótesis es cierta, las implicaciones resultan asombrosas. Ello sugiere que ciertas almas, al alcanzar un nivel de iluminación superior, pueden desplazarse a través del tiempo no en la forma de la reencarnación común, donde las vidas pasadas quedan en el olvido, sino con plena conciencia de su propósito.
Al hacerlo, llevarían consigo el conocimiento adquirido en encarnaciones anteriores, como una misión continua que trasciende las fronteras de la muerte. De esta manera se entiende por qué algunos textos antiguos describen la ascensión no como una metáfora espiritual, sino como un proceso literal. La transformación en la que el cuerpo físico es abandonado y el alma prosigue su camino, libre del ciclo de nacimiento y muerte. Pero si Thoth realmente ha reencarnado una y otra vez, si ha regresado a lo largo de la historia para guiar a la humanidad, ¿dónde está ahora? ¿Se ha manifestado en tiempos modernos bajo una nueva identidad, aguardando a que los preparados lo reconozcan? ¿O su sabiduría se ha fragmentado y dispersado, esperando a que los buscadores la reconstruyan pieza por pieza? Lo cierto es que su influencia jamás desapareció del todo. Sus enseñanzas permanecieron incrustadas en tradiciones esotéricas, preservadas en conocimientos secretos, transmitidos de generación en generación, ocultas pero nunca perdidas. Y quienes sienten afinidad con su sabiduría, quienes se sienten atraídos por sus misterios, tal vez estén más cerca de la verdad de lo que creen. Porque la mayor revelación de Thoth no giraba únicamente en torno al conocimiento, sino a lo que yace más allá de este mundo. Si las enseñanzas de Thoth eran correctas, entonces la muerte no es más que una ilusión, y el viaje del alma se extiende mucho más allá de lo que jamás hemos imaginado. Pero surge la gran pregunta: ¿qué comprendía realmente Thoth acerca del más allá? ¿Cómo describía el proceso de trascendencia? Ese es el siguiente misterio que debemos desentrañar. Si Thoth era algo más que un dios, si era una fuerza que existía más allá del tiempo, un ser que reencarnaba a lo largo de las edades, entonces su visión de la muerte debía diferir radicalmente de lo que nos han enseñado. Para los antiguos egipcios, morir no era un final, sino una transición, una puerta hacia otro estado de existencia, un pasaje en el que el alma podía ascender hacia un conocimiento superior, o quedar atrapada en el interminable ciclo de la reencarnación. Y en el centro de esa visión estaba siempre Thoth, guardián de la sabiduría, guía de las almas y escriba divino encargado de registrar el destino de los difuntos en el libro de la vida. Pero la gran incógnita permanece. ¿Era todo esto simple mitología? ¿O Thoth dejó tras de sí algo mucho más grande? Una verdad oculta sobre lo que realmente sucede cuando abandonamos este mundo. El libro de los muertos egipcio narra el viaje del alma tras abandonar el cuerpo, describiendo las pruebas que debe enfrentar y superar para demostrar si es digna de trascender. La más célebre de todas es la pesada del corazón. El difunto se presenta ante Osiris, y su corazón es colocado en una balanza frente a la pluma de Maat, símbolo de la verdad y el equilibrio divinos. Si el corazón resulta ligero, el alma avanza hacia planos superiores. Si es pesado, cargado de culpas, es devorado, obligando al alma a regresar al mundo físico y reencarnar una vez más. Lo que pocas veces se menciona es que Thoth desempeñaba un papel central en este proceso. No era un simple testigo pasivo. Era el escriba divino que registraba el destino del alma, el que entendía los mecanismos ocultos de la existencia más allá del plano físico. Y es aquí donde el misterio se profundiza. En las tablas esmeraldas, Thoth no describe la muerte como un final, ni plantea el más allá en términos de castigo y recompensa. Habla de transformación, de la posibilidad de trascender y de liberarse por completo del ciclo. Habla de los salones de Amenti, un reino oculto bajo la tierra donde las almas viajan entre encarnaciones. Y también habla de seres antiguos, maestros de los caminos olvidados, que no mueren sino que eligen cuándo dejar su forma física, existiendo en un estado de conciencia superior.
seres que, según Todd, han aprendido a navegar las fuerzas invisibles del universo y a elevarse más allá de las limitaciones materiales. ¿Qué significa todo esto? Podría ser que Todd no fuese únicamente un dios de la sabiduría, sino un guía hacia algo mucho mayor. Un sistema de conocimiento capaz de permitir al alma controlar conscientemente su viaje a través de la vida, la muerte y más allá. Incluso la ciencia moderna comienza a vislumbrar esta posibilidad. Algunas teorías sugieren que la conciencia no está confinada al cuerpo, que existe de manera independiente al cerebro. Las tradiciones espirituales más antiguas ya hablaban de esto, describiendo la capacidad de abandonar el cuerpo y de viajar más allá de los límites de lo físico. Si las enseñanzas de Todd coinciden con estas visiones, entonces lo que llamamos muerte no sería un final, sino un tránsito. Un cambio de estado dictado por el nivel de conocimiento alcanzado por el alma. No sorprende, entonces, que las enseñanzas de Todd hayan sido objeto de obsesión para sociedades secretas y órdenes esotéricas a lo largo de los siglos. Porque si la conciencia puede existir más allá del cuerpo, quienes dominan ese conocimiento ya no están sujetos a las reglas impuestas por el mundo físico. Y si esta sabiduría se hiciera accesible a todos, la muerte misma perdería su poder como herramienta de control. Tal vez por eso gran parte de la sabiduría de Todd fue ocultada, sellada y oscurecida por el tiempo y la manipulación deliberada. Porque si la humanidad comprendiera que es mucho más que un cuerpo, que forma parte de algo eterno, toda la estructura de miedo y obediencia que gobierna el mundo se desmoronaría en un instante. Pero Todd fue más allá. Habló de aquellos que no solo cruzan el umbral del más allá, sino que regresan una y otra vez como guías, maestros y guardianes del conocimiento. Podría ser que las grandes figuras espirituales de la historia, aquellas que despertaron a la humanidad a verdades superiores, estuvieran vinculadas con la línea de Todd. Accedieron a las mismas leyes ocultas de la conciencia y la realidad que él dejó registradas hace eones. Si esto es así, las implicaciones son profundas. Significa que no estamos sujetos a un destino inmutable, ni somos prisioneros frente a la muerte. Somos parte de algo mayor, algo que fue ocultado deliberadamente, pero que nunca desapareció. Y si reclamamos ese conocimiento, si despertamos a lo que fue olvidado, entonces tal vez podamos comprender lo que Todd supo desde el principio, que la vida y la muerte no son más que dos rostros de la misma ilusión. Si la ilusión de la muerte fue utilizada para mantener a la humanidad en la ignorancia, cabe preguntarse, ¿qué otras verdades han sido borradas de la historia? ¿Cuánta más sabiduría de Todd ha sido enterrada, oculta o distorsionada a lo largo de los siglos? La respuesta podría ser mucho más impactante de lo que imaginamos. Si Todd comprendía la verdadera naturaleza de la conciencia, del tiempo y de la existencia misma, ¿por qué su conocimiento fue cubierto con capas de mito y secreto? ¿Por qué enseñanzas que alguna vez dieron forma a civilizaciones enteras son hoy descartadas como simples leyendas o ignoradas por completo? Si Todd comprendía la verdadera naturaleza de la conciencia, del tiempo y de la existencia misma, ¿por qué su conocimiento fue cubierto con capas de mito y secreto? ¿Por qué enseñanzas que alguna vez dieron forma a civilizaciones enteras son hoy descartadas como simples leyendas o ignoradas por completo? A lo largo de la historia se repite un mismo patrón. El gran conocimiento siempre es suprimido, siempre oculto al público, reservado únicamente para unos pocos elegidos. Los antiguos egipcios custodiaban sus misterios en templos, revelándolos solo a los iniciados dignos. Los griegos transformaron a Todd en Hermes Trismegisto, codificando sus enseñanzas en los textos herméticos,
accesibles únicamente para quienes se aventuraban a buscarlos. Más tarde, en la Edad Media, alquimistas y místicos disfrazaron la verdad en alegorías y símbolos, protegiendo así la sabiduría de ojos profanos y asegurando que solo los preparados pudieran comprenderla. Incluso hoy, rastros del conocimiento de Thoth permanecen frente a nosotros, ocultos a plena vista, entretejidos en la filosofía, en la física cuántica y en las tradiciones esotéricas. Pero la pregunta es inevitable. Si este conocimiento tiene el poder de iluminar a la humanidad, ¿por qué ha sido sistemáticamente enterrado, diluido o ridiculizado? La respuesta es clara. La verdadera sabiduría resulta peligrosa para quienes buscan controlar. Porque si las personas comprendieran que no son impotentes, que son creadoras de su propia realidad y que la conciencia moldea la existencia misma, entonces las estructuras que gobiernan el mundo se derrumbarían sin remedio. Religiones institucionalizadas, sistemas políticos, imperios financieros, todos dependen de una misma idea, que el poder es externo, que la autoridad se encuentra fuera del individuo. Esa creencia mantiene a la humanidad atada a la obediencia y al miedo. Las enseñanzas de Thoth desmantelan esa ilusión. Revelan que el verdadero poder habita en el interior, que la iluminación no se concede como un regalo, sino que se conquista, y que la divinidad no es algo distante o separado de nosotros, sino una fuerza viva que siempre ha estado dentro de cada ser humano. Consideremos las Tablas Esmeraldas, un texto que no solo describe las leyes del universo, sino que revela las claves para trascender el mundo físico. Si fueran mera mitología, ¿por qué sociedades secretas, ocultistas y élites han seguido haciendo referencia a ellas durante siglos? ¿Por qué filósofos, eruditos y alquimistas dedicaron sus vidas enteras a descifrar sus mensajes? Tal vez lo que poseemos hoy no sean más que fragmentos, restos dispersos de algo mucho más vasto que fue deliberadamente ocultado con el tiempo. Algunos relatos sostienen que ciertos pasajes fueron eliminados de manera intencional, borrados del acceso público. Otros afirman que el verdadero conocimiento de Thoth fue preservado en círculos cerrados de élite, transmitido solo a quienes eran considerados dignos de recibirlo. Y existe aún una posibilidad más inquietante, que el conocimiento de Thoth nunca se perdió en absoluto, sino que fue utilizado, no como herramienta de liberación, sino como instrumento de control. Si esto es cierto, entonces el mayor secreto no es únicamente que la sabiduría de Thoth exista, sino que ha sido utilizada en nuestra contra, convertida en un instrumento para moldear el mundo según la voluntad de unos pocos, mientras el resto de la humanidad permanece ciego a su verdadero potencial. Pero aquí yace la verdad que no quieren que descubras. El conocimiento de Thoth no puede ser borrado. Ha sobrevivido a lo largo de milenios, reapareciendo en distintas épocas y en múltiples formas, siempre aguardando a quienes estén listos para reconocerlo. La pregunta es inevitable. ¿Qué harás con él? ¿Lo descartarás como mito, como superstición, como algo irrelevante para tu vida? ¿O te atreverás a mirar más allá, a cuestionar todo lo que te han dicho y a buscar esa sabiduría que durante tanto tiempo ha sido ocultada deliberadamente de ti? Porque una vez que inicies este camino, no habrá regreso posible. La ilusión comenzará a desmoronarse, y lo que emerja será mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste. Las enseñanzas de Thoth nunca trataron únicamente de adquirir conocimiento. Hablaban de transformación, de romper las cadenas de las ilusiones que nos atan, de reclamar el poder divino que siempre ha estado dentro de nosotros. Pero el conocimiento, por sí solo, no basta. Despertar es apenas el primer paso.
La verdadera cuestión es otra. ¿Cómo aplicarás este conocimiento en tu vida? ¿Qué harás con él cuando descubras que siempre estuvo a tu alcance? Y aún más, ¿qué sucederá cuando cada vez más personas comiencen a recordar aquello que el tiempo y la manipulación intentaron borrar? Porque la era del olvido ha llegado a su fin. Las sombras que durante milenios cubrieron la verdad comienzan a disiparse, y con ellas se derrumba el velo que mantenía a la humanidad en la ignorancia. La edad del despertar ya ha comenzado, y la sabiduría de Thoth, oculta y resguardada durante incontables generaciones, finalmente está siendo recordada, no como un mito, sino como la llave hacia lo que siempre hemos sido.